Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Claudio. Claudio es un empresario argentino que fabrica suelas y plantillas y fondos de calzado, ¿sí? Y con él venimos trabajando hace 2 o 3 años en cuanto a la búsqueda de información desde Europa de tendencias, ¿sí?, del calzado y la plantilla hacia Argentina. Y él estos últimos años ha estado aprovechando esa información para desarrollar e innovar su negocio. ¿Sí? Ahora, bueno, aprovechando que viene a Argentina, hemos estado juntos trabajando para potenciar un poco las ventas, no solo en Argentina, sino que intentar buscar contactos o nichos de mercado que él pueda desarrollar también en Europa. Está aquí y te agradezco, Claudio, por venir a filmar un vídeo para la web, y va a explicar un poco cómo se ha diferenciado, para qué le ha servido la información que estos últimos 2 o 3 años hemos estado trabajando para que él pueda desarrollar su negocio. Va a explicar brevemente de qué le ha servido la información y gracias a eso se ha podido diferenciar de la competencia. Gracias. Gracias a vos por el asesoramiento que nos venís dando, trabajo que nosotros le encomendamos y que lo ha resuelto y lo ha hecho en forma que realmente nos sorprendió, porque no es fácil conocer el mercado de Argentina. El mercado de Argentina es un mercado muy complejo y la economía argentina es muy compleja. Con todas estas vicisitudes que se le fueron presentando en el camino, lo resolvió muy bien. Y bueno, hoy por suerte estamos en el mercado y nos diferenciamos del resto porque logramos el producto, logramos la calidad, logramos estar primeros en la moda. Y bueno, esto es el asesoramiento que nos vendió Claudio y por suerte nos está yendo bárbaro. Bueno, te quiero agradecer, no le pagué nada, lo prometo. Esto es simplemente como para resumir, es cómo utilizar la información estratégica, en este caso de Europa y en especial de España, para traerla aquí, adaptarla a lo que es el mercado argentino y poder diferenciarse de la competencia e innovar, ¿sí? Es un poco el resumen de lo que hemos estado trabajando. Claudio, la empresa de Claudio, en los últimos 5 años y más en los últimos 2 o 3 años ha crecido mucho gracias a esta innovación. Eso no solamente es un tema de información, sino es un tema de cómo ha utilizado esa información para poder potenciar su empresa. Bueno, eso es solamente un ejemplo más y seguiremos dando ejemplos con empresarios de cómo han trabajado hacia la innovación y la diferenciación comercial. Bueno, te saluda Claudio Rossi y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.